Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, donde exploramos el fascinante funcionamiento del sistema nervioso a través de un caso real, el de Abel, un hombre de 67 años, panadero durante más de 30 años, cuya vida cambió después de un accidente de trabajo. Abel ahora sufre un dolor intenso en la espalda y varios síntomas neuromusculares. Hoy responderemos algunas preguntas clave sobre su situación: ¿por qué no puede sostenerse en los dedos de su pie izquierdo? ¿Cómo se origina esa sensación de agujas que siente en la espalda? ¿Qué significa la falta de su reflejo del tendón de Aquiles? Y finalmente, ¿dónde podría estar la raíz del problema? ¿En su sistema nervioso periférico, somático o autónomo? Además, veremos cómo estos síntomas impactan no solo su salud física, sino también su vida diaria y su rol familiar. Acompáñenos en este episodio para descubrir más sobre los misterios del sistema nervioso y cómo afectan la vida de personas como Abel. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué Abel no puede sostener su cuerpo con los dedos del pie izquierdo? Abel no puede equilibrarse sobre los dedos del pie izquierdo debido a una posible compresión en las raíces nerviosas de la columna lumbaro-sacra. Estas raíces son fundamentales, ya que inervan los músculos de la pierna y el pie a través del nervio ciático, que controla funciones motoras y sensoriales clave para el equilibrio. Cuando hay una compresión o irritación en estos nervios, como puede suceder en casos de hernia discal o espondilosis, las señales nerviosas no se transmiten correctamente. Esta alteración de las señales afecta la activación de los músculos del pie y pierna responsables de la postura y el equilibrio, dificultando el soporte adecuado en los dedos del pie. La falta del reflejo aquileo también confirma una disfunción en esta vía nerviosa, ya que el reflejo del tendón de Aquiles depende de la adecuada comunicación entre el sistema nervioso central y periférico. Esto compromete la capacidad de Abel para realizar movimientos de equilibrio precisos, lo cual afecta directamente su estabilidad y seguridad al caminar. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la ruta de la información que está recibiendo el músculo de la espalda de Abel para sentir un dolor con sensación de agujas? La sensación de agujas en la espalda de Abel, clínicamente conocida como parestesia, es una respuesta nerviosa provocada por la irritación de las fibras nerviosas sensitivas. Esta información de dolor sigue una ruta específica, inicia en los nervios periféricos comprimidos de la zona lumbar y asciende por las raíces dorsales de la médula espinal. Estos impulsos viajan hacia el cerebro, específicamente a la corteza somatosensorial, ubicada en el lóbulo parietal, que se encarga de interpretar sensaciones como el dolor y las molestias. La irritación constante de las fibras nerviosas desencadena una respuesta sostenida en el sistema nervioso autónomo, que intensifica el dolor y genera una respuesta de estrés en el organismo. Esta activación constante no solo incrementa la percepción del dolor, sino que también crea un círculo de retroalimentación negativa, afectando el bienestar físico y emocional de Abel, especialmente si este dolor persiste de forma crónica. Es para mí un verdadero placer abordar el tema del reflejo del tendón de Aquiles del señor Abel y la forma en cómo podría explicar que sucede este caso. Esta interesante pregunta nos refleja un daño en algunos de los nervios que conectan la capacidad de respuesta de los nervios espinales, relacionada con el intercambio de información que tienen los músculos y las extremidades con los reflejos que conectan con el tendón de Aquiles. La zona encargada en transmitir esta información está ubicada en la médula espinal, entre las vértebras L5 y S1, y una posible lesión que afectó directamente a las raíces de los nervios que están conectadas a estas zonas. ¿En qué sistema consideras que se encuentra el problema? Explicar que en la zona afectada, asociada al problema, se encuentra el sistema nervioso periférico, relacionado a las funciones específicas del sistema nervioso somático, ya que éste está encargado de la parte del movimiento. Y Abel presenta problemas en los reflejos, entumecimiento de la pierna, que llega hasta la punta del pie izquierdo, lo que afecta a las vías motoras, de manera específica al equilibrio. Este tipo de lesiones llega a ser común en personas que presentan lesiones en las vértebras antes mencionadas, L5 y S1, que deja una sobrecarga comprimiendo los nervios encargados de transmitir esa información, lo cual no llega. La última pregunta es: ¿qué aspectos de la vida de Abel se vieron comprometidos debido a su dolor?
En este punto podemos ver varios aspectos de su vida afectados. Sin embargo, el más notable es no poder desempeñar sus actividades laborales, ya que al no poder sostenerse con su pie izquierdo, tuvo que dejar su oficio. Tomando en cuenta que es un hombre de 67 años, podemos pensar que poder llevar el sustento a su casa después del accidente pudiera llegar a ser bastante difícil. Además, se menciona que tiene 3 hijos, que seguramente dependen de él, pero debido a la limitante que presenta, es muy probable que la relación y la convivencia que Abel llevaba con sus hijos también se vea afectada. Para cerrar el tema, podemos concluir que Abel tuvo una afección en la columna lumbosacra. Debido al accidente, las vías motoras se dañaron y como consecuencia de ello, su equilibrio se vio afectado. Es muy probable que los nervios que conectan el sistema nervioso somático con su pie se hayan comprimido, lo que ocasiona, además del desequilibrio, dolor. Para poder dar un diagnóstico adecuado con respecto al padecimiento, sería de gran utilidad realizar un estudio de imagen que permita observar el daño ocasionado por el accidente y de esa manera poder canalizarlo con los especialistas correspondientes. Y así concluimos este episodio en el que exploramos el caso de Abel y desentrañamos un poco más sobre el increíble sistema nervioso y su papel en nuestra salud física y emocional. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta exploración. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo los misterios de nuestro cuerpo y mente. Hasta la próxima.